un proyecto pues que en realidad es, cabe aclarar, es gestado realmente en diferentes temporalidades. Hay algo muy hermoso en este proceso de hacer planificación urbana y desarrollo urbano en general, y en gran medida parte de las reflexiones que nos convocaron al tema de la Bienal de Arquitectura tenía que ver en cómo un proyecto que ya había ganado en su momento Bienal de Quito en el año 2008, como fue el proyecto urbano integral de la Centro Oriental, y otros proyectos en general desarrollados en la ciudad que en el tiempo le han aportado muchísimo a la planificación de territorios, llamémoslos informales para nosotros, que son nuestros territorios de ladera o los territorios del borde urbano rural. Nos convocaron a pensar en cómo es que podemos articular esos diferentes elementos. Entonces, cuando hablamos de transformaciones adaptativas, estamos recurriendo a pensar en necesariamente tiempos en donde ya la ciudad ha tenido diferentes intervenciones o momentos de planificación estratégica que deben retomarse y conversarse entre ellas. Es muy fácil perder de vista en el tiempo, sobre todo en la dimensión del urbanismo, que son como transformaciones entre los 12 y los 15 años, muy rápidas, muy pegadas de los tiempos de las alcaldías, de el desarrollo que proponen los gobernantes con cada uno de sus cuatrenios. Y en ese orden de ideas, la coherencia entre las diferentes intervenciones necesita de una memoria RAM, un poco una visión general de cómo articular estas intervenciones, pero realmente con una visión de ciudad y una visión de coherencia del urbanismo que pueda darle una solución a las verdaderas problemáticas que están sucediendo en los territorios y, por supuesto, hacer una actualización muy rápida y dinámica de lo que está sucediendo. Quiero empezar un poco esta presentación contándoles que esto no es una obra de los hombres que están en este momento trabajando, hombres y mujeres de un taller de diseño, sino que estos son un proceso alrededor de unos 16 años de diferentes planteamientos urbanísticos. Y quiero empezar por contar que los proyectos urbanos integrales en Medellín, desde el año 2004 aproximadamente, fueron una de las apuestas importantes como una estrategia de planificación e incluso, además de estrategia, han sido una apuesta a la transformación normativa de la ciudad, hacer un revolcón en los instrumentos de gestión del territorio y mirar de qué manera nosotros podemos aprovechar no solamente lo que está hoy, digamos, en nuestro sistema de ordenamiento territorial, sino adicionalmente proponer sistemas que están conectados a las que son las verdaderas necesidades de una comunidad que está habitando estos territorios. Entonces, esto realmente son proyectos que son, como decía en la presentación Ángela, proyectos altamente humanos, porque tienen una necesidad de siempre reconocer cuáles son las verdaderas necesidades de una comunidad. Y para ser consecuentes con ellos, entonces los 6 proyectos urbanos integrales vigentes en la ciudad de Medellín en sus diferentes tiempos, pues han traído un inicio, digamos, un impulso para poder transformar en gran parte la baja ladera, entendiendo que Medellín pues es un valle entre montañas, y estas montañas que tenemos aquí circundándonos, la ladera occidental y oriental, pues obviamente nos ponen unos retos importantes en cómo abordar este territorio. Particularmente hoy nos vamos a concentrar en este sector, que es el proyecto o parte de lo que fue el proyecto urbano integral de la Centro Oriental y consecuentemente lo que hemos llamado MITI, que es lo que les vamos a contar enseguida. Y está en este costado de la ciudad, sector oriental de la ciudad, centro oriental de la ciudad, muy conectado con la quebrada Santa Elena. Es este territorio de unas 1.204 hectáreas bastante probado en diferentes momentos. Hay que entender que en esas diferentes transformaciones, siempre conectado, o más bien conectado muy recientemente con estos sistemas de transporte masivo, como el caso del tranvía de Ayacucho, pegado pues a las líneas A y B del metro aquí por el Parque de San Antonio. Nos vamos a conectar adicionalmente con lo que son los sectores de la Comuna 8 y 9 de Medellín. Y en este punto, un poco pues como ya en estos contornos empieza lo que nosotros llamamos los bordes urbanos rurales de la ciudad. Ese punto exacto en donde la expansión de viviendas y el asentamiento, comillas, informal, en algunos puntos empieza a generar una dispersión y que se vuelve una dificultad en el proceso de planificación y de control territorial especialmente, pero que también trae consigo unos temas ambientales que evidentemente serán parte de nuestras reflexiones en lo largo de esta exposición, porque ese punto de encuentro en donde
la urbe va creciendo, pero se va perdiendo los bienes ambientales o esos bienes ecosistémicos, obviamente pues nos plantea unos retos importantes en cómo vamos a abordar esto, porque finalmente terminamos conurbando o terminamos conurbándonos con otros municipios que están más cercanos en Medellín. Entonces, las situaciones particulares con las que nos encontramos en nuestros territorios informales están orientadas hacia el tema de un crecimiento expansivo activo. En el año 2016, a principios de 2015-2016, empezamos a hacer unas mediciones del borde urbano basado en tecnologías de redes neuronales, que son estos autómatas celulares que empezaron a medir cómo era el crecimiento de Medellín con los mapas antecedentes que teníamos y nos dábamos cuenta que el borde de la ciudad tiene unos sectores bastante activos, como de una presión constante que están generando una pérdida de esos valores ecosistémicos y en gran medida pues tiene que ver con estos fenómenos de desplazamiento forzado y de puntos de asentamiento donde la ilegalidad también vende lotes de una forma muy indiscriminada. Por otro lado, entonces tenemos una ocupación de esas mismas familias en zonas de alto riesgo, principalmente alrededor de las quebradas. Medellín es una ciudad muy particular porque sus montañas obviamente traen agua, muchísima agua, y los barrios casi que geográficamente están divididos por quebradas. Y entre quebradas obviamente hay muchísimo asentamiento y por supuesto deslizamientos que también están asociados a esto. Entonces, estas zonas de alto riesgo son parte de nuestras consideraciones a la hora de diseñar estos proyectos o estos procesos de planificación. Y por otra parte está un asunto de las viviendas precarias en donde evidentemente asociado al alto riesgo también, digamos, los asentamientos humanos vienen con una calidad de vivienda bastante pobre, llamémoslo así. Y eso nos pone un reto muy grande. Si ustedes ven Medellín en esta imagen, a mí me encanta porque estoy parado en el Cerro Pan de Azúcar, que es parte de la comuna 8 y de donde vamos a hablar bastante. Se alcanza a ver ese movimiento expansivo informal de todos nuestros barrios de esa comuna 8 y 9 que van en ascenso hacia el Cerro Pan de Azúcar y generando una presión bastante alta. Del otro costado se ve la ladera occidental y ese es el fenómeno nuestro. Una ciudad con unos bordes activos altamente expansivos y que va generando una ocupación sobre estas áreas verdes, que un poco alcanzan a ver aquí claramente esa dispersión que empieza a generarse sobre las áreas verdes y se van perdiendo estos bienes ecosistémicos. Ya aquí han existido muchos procesos de reasentamientos urbanos y, bueno, en general ya les voy a contar de qué se trata esto. Entonces, ¿qué trae el MITI consigo para entender un poco? Entender que en esos tiempos antecedentes han pasado muchísimas cosas en un territorio en donde no podemos olvidar esas intervenciones, sino que hay que planear para no improvisar, que es parte pues como de las premisas que usamos en la ciudad recurrentemente, porque son diferentes actores, diferentes visiones, diferentes tiempos que ya están atendiendo, principalmente, inicialmente unos temas de centralidades urbanas. Ya vamos a ver cómo se derivan eso en cada uno de los proyectos. El tema de la ruralidad y el encuentro entre lo urbano y lo rural. La situación de las viviendas informales en el contorno urbano y toda la conectividad en sistemas de movilidad que en gran medida se resume pues como en esas intervenciones, pero son muchas más porque los términos de renovación y generación de espacio público pues también son constantes y son parte de estos programas que se han desarrollado. Así entonces, hay tres momentos estratégicos antes de que suceda un momento de un modelo de intervención en estos territorios informales, en donde primero sucedió un proyecto urbano integral. Para nosotros pues es un tiempo estratégico porque se retomó la planificación de la ciudad de una manera intensiva, bastante consciente sobre las centralidades urbanas que existían en estos dos comunas y sobre esas centralidades urbanas todo el proceso de conectividad que se da con el espacio público, la recuperación de canchas, de equipamientos, de zonas verdes, etcétera, muy asociadas a todo ese sistema estructurante que es la quebrada Santa Elena, que entre otras se diseña un parque lineal completo para poder recuperar parte de estos bienes ecosistémicos de este eje estructurante y alrededor del cual posteriormente, bueno, en esta etapa se deja esbozado una posibilidad de que sucedan transformaciones en este borde superior, en los bordes rurales, pero quedó incipiente, porque siempre, digamos, el aliento que se le da en recursos dentro de una alcaldía, pues al final va menguando y no alcanzan a desarrollarse esas fases que quedan allí. Entonces quedan fases remanentes. Siempre hay proyectos eh, que quedan como fases, segundas fases de toda la planificación. Y hay que entender también que es que esto, además de un asunto económico,
para darle una reactivación a todo el territorio y que tenga posibilidades de autogestión, también hay que pensarlo en términos de temporalidades y cuándo somos capaces de ejecutar estas cosas. Eso se le dificulta mucho a los gobiernos y es una de las experiencias bonitas que tenemos desde la EDU asesorando municipios. ¿Cuánto tiempo nos toma desarrollar los proyectos y la planificación que estamos desarrollando para que realmente encaje dentro de los márgenes que podemos cumplir, que no sean promesas políticas? Por otra parte, digamos que hay un momento de un cinturón verde metropolitano, que fue la segunda fase entre el 2012 y 2015, donde le damos la apuesta a todo ese borde urbano rural que se quedó remanente del periodo anterior y decidimos realmente hacer una cosa metropolitana. Porque el cuento del cinturón verde, aunque aquí no pongo la silueta, el cinturón verde abarca las dos laderas de Medellín y se va completamente hacia los otros municipios del área metropolitana, hacia Envigado, Itagüí, hacia Bello, donde queríamos también tocarnos en esos bordes sensibles, porque es que las montañas de ese Valle de la Burrá son completamente heterogéneas, ¿sí? Entonces, otro reto importante, cómo me relaciono con mi vecino, en términos de la conurbación que tengo, en relación a cómo estoy en esa franja sensible tratándolo. Entonces uno ve claramente que en Medellín la zona verde, o toda esa área verde remanente continúa, y cuando llega a Bello, la zona verde se convierte en zona ocupada. Y eso son, o del mismo Envigado, por ejemplo. Son situaciones que nos ponen a pensar realmente cómo deberíamos pensarnos en términos de región metropolitana, ¿sí? Y este caso, Cinturón Verde, se enfocó en 14 planes maestro que desarrollan toda una planificación de esos dos contornos de ciudad, de esas dos laderas, y definen de manera puntual qué hacer durante los próximos 15, 20 años en ese proceso de planificación de planes maestro. Y utilizamos la forma de plan maestro para poder zonificar y controlar de manera específica lo que posteriormente aprovechó el Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín y lo convirtió en los macroproyectos. Y es parte del Plan de Ordenamiento Territorial hoy, está dentro de la estructura. Entonces, estos ejercicios de escala pequeña, necesariamente o de pequeña o mediana escala, son los que nutren pendularmente esa relación con el Plan de Ordenamiento Territorial y ahora con unos macroproyectos que estábamos desarrollando en el borde. Entonces, Cinturón Verde toma como uno de los proyectos de esos planes maestro un piloto, que es todo este sector de la centro-oriental y el Cerro Pan de Azúcar, y genera una recuperación de todos estos contornos en donde la presión urbanística estaba haciendo una incursión importante sobre las zonas verdes y sobre todo el tema del reordenamiento de la ocupación territorial. Cuando se decía cinturón verde, los conceptos siempre van orientados a que eh, pues vamos a frenar la expansión urbana. Y ese es un concepto que para nosotros fue un reto, porque en realidad los cinturones verdes están demostrados en el mundo que no frenan la expansión y se los brincan. Hay un leapfrog, pues un salto de la rana en donde la gente se pasa del borde y termina detrás del cinturón verde construyendo otro cinturón urbano, ¿sí? No obstante, hay un concepto importante que se gesta aquí y es dónde deberían estar ubicadas dichas familias y cómo debería ser la ocupación de ese borde en la medida en que queremos conservar nuestros bienes ecosistémicos. Pues si es la capital de la montaña, pues no podemos perder las montañas, ¿cierto? Es uno de esos conceptos importantes. Entonces se generan un trabajo sobre centralidades urbano-rurales que están en este contorno y unos grandes globos de planes maestro en el borde urbano, en el borde rural, perdón, que empiezan a hacer procesos de restauración ecológica bastante fuertes y de los cuales les voy a hablar un poquito más adelante. Y adicionalmente, otra fase, una tercera fase que está asociada a una reactivación de esos proyectos urbanos integrales, pero especialmente de lo que nosotros hemos denominado mejoramientos integrales de barrios. Y es todas estas familias que se encuentran en la parte baja de estos cerros, en el punto del encuentro entre lo urbano y lo rural, que están en situaciones de alto riesgo y que obviamente hay un proceso pues como de deterioro en las infraestructuras barriales, se hace un proceso de mejoramiento integral de barrio donde hacemos reasentamiento de dichas familias en sectores que tienen la condición geológica para poder soportar esta ocupación territorial y adicionalmente dotarlos de vivienda de alta calidad para que puedan habitar allí. Entonces finalmente se desarrollan proyectos de vivienda que reciben estas familias que son en procesos de reasentamiento y procesos de mejoramiento de las casas que ya existen allí, de esta vivienda. Entonces, si lo miramos de una manera integral, todo este territorio, que es un ejemplo concreto, porque en realidad esto se replica en los otros sectores también permeados por los proyectos urbanos integrales de la ciudad, se dan diferentes etapas políticas.
Y eso es importante tenerlo en cuenta porque eso es la gasolina, es la manera en que nosotros podemos empujar a que este desarrollo se termine y se logre de manera estratégica. Y debería tener una memoria que le recuerde a todos los gobernantes qué se quedó de antes para poder continuar con lo que se sigue. Y en este caso nos encontramos con algo muy bonito, pues entonces por aquí Alonso Salazar, aquí hay otras etapas anteriores, porque también está digamos, la administración de Sergio Fajardo y otros. Entonces, cada uno de los alcaldes trae consigo proyectos o un nombre, yo le diría rimbombante, pero es un nombre acuñado diferente, que políticamente puede llamarse como quiera, pero que en realidad es la continuidad de lo que hemos dado en términos de la planificación de la ciudad. Primero fueron los proyectos urbanos integrales por aquí debajo, después fueron el mejoramiento integral de barrios y cinturón verde por aquí en estos bordes intermedios, posteriormente el mejoramiento integral de barrios y unidos por el agua en todas estas viviendas en condiciones difíciles, pero que terminan generando una integralidad. Ahí es donde entra el MITI. MITI para nosotros es un modelo de planificación adaptativo y el objetivo principal de esto es entender que todos estos elementos anteriores, todas estas estrategias de planificación han enriquecido muchísimo el territorio, pero también han dejado fragmentos sin terminar y que son ahora incoherentes. A mí me gusta este tema de adaptativo porque lo adaptativo tiene que ver en que si el primer proyecto urbano integral que se formuló por allá entre el 2008 aproximadamente, no, el primer PUI fue en 2004 realmente. Si en 2004 decimos que esta planificación del territorio va a ser inamovible y de principio a fin cuando se ejecute, va a terminar con todos los elementos que dijimos, estamos diciéndonos un poquito de mentiras. Al final, y de hecho la evolución en unos 12, 15 años, inmediatamente empieza a cambiar la mentalidad de las personas y de las necesidades del territorio. Entonces es allí donde entra el MITI a darse cuenta que es necesario una readaptación, un entender que hay que articular lo anterior y abstraer o sustraer de allí aquellos elementos que todavía requieren de una consolidación para que todos esos procesos de planificación se conversen entre ellos. Esa propuesta adaptativa obviamente tiene unos componentes de trabajo que evidentemente están apuntándole a los objetivos de desarrollo sostenible, pero principalmente están asociados a tres componentes que no podemos perder de vista. El primer componente, y empezamos por ese, y es el social. Tenemos que trabajar con las comunidades directamente. Hay una participación y un proceso de apropiación antes, durante y después de todo el proceso que se desarrolle. Antes, desde que nos sentamos inicialmente con todas las comunidades, líderes comunitarios, a generar una dinamización local para que haya un desarrollo efectivo, ¿cierto? Y una participación de verdad, o sea, que no sea carreta decir que hay participación social. Realmente allí es donde están los mejores arquitectos y urbanistas de nuestros territorios. Ellos sí conocen cómo es que funciona. Por otro lado está un componente físico que literalmente es de transformación de ciudad, donde tenemos que articularnos con la normativa, todos los proyectos de desarrollo local que han tenido también mucha resonancia. Las comunidades han pensado mucho sus desarrollos y nosotros lo conectamos a todo lo que ha sido los procesos de planificación recientes y anteriores de la ciudad. Entonces hay mucha conciencia de estar viendo cómo conectar todos los elementos que hay precedentes. Y obviamente pues allí hay una consolidación de otros aspectos pues como el espacio público, los equipamientos, la recuperación de zonas verdes, que es mucha transformación física. Y por otro lado, este sería como el pretexto de hacer esas transformaciones físicas, es que hagamos un componente de gestión interinstitucional, que todo el mundo se converse, porque si algo hace la empresa de desarrollo urbano más allá del tema del urbanismo y la planificación, es la articulación. Las instituciones y los actores que participan en el territorio muchas veces pierden de vista cuál es la relación con su vecino y cómo deberían conversarse. Es necesario plantear esa relación circular o esa conexión, interacción de todas las instituciones municipales para que vuelquen sus capacidades en un solo territorio con un solo esfuerzo común. Y para eso es necesario un traductor de esas voluntades. Entonces tenemos los traductores de voluntades de la comunidad, un traductor de voluntades del gobierno y un traductor de voluntades, por supuesto, de una visión de una alcaldía que llega con unos propósitos. Y por ahí pasa el filtro de nuestro taller de diseño y todo el equipo de planificación de la EDU. Entonces le apunta de una manera muy integral. Esto no se puede resolver solo. Es decir, no podemos resolver solo la vivienda aislada, no podemos resolver solo los temas ambientales aislados porque estaríamos haciendo pañitos de agua tibia en los procesos de planificación. Lo que tratamos es siempre de unificar e interactuar
con todos estos elementos, todo el tema de infraestructura vial, equipamientos, espacio público, todo el desarrollo de vivienda segura y sostenible, el proceso de modernización y actualización de las redes barriales, en donde Empresas Públicas de Medellín es un actor muy importante, todos los temas con secretarías de medio ambiente, áreas metropolitanas, para que los bordes rurales obviamente cobren una validez importante. Ellos no son el remanente de la ciudad en crecimiento, son parte de la despensa incluso del agua y de los alimentos de la ciudad. Entonces tienen un rol estratégico y valiosísimo para todo el planteamiento de la ciudad. Y por supuesto todos los procesos de mitigación de riesgo. Hay más componentes, en realidad aquí como que los atomizamos, pero son los atributos con los cuales hemos trabajado de manera integral para no perder de vista qué se hace en la ciudad. Esto es el collage, digamos la sumatoria, el Frankenstein de las diferentes planificaciones que hemos desarrollado allí, y voy a entrar a explicar cómo funciona este tema del MITI. Si sumamos las actuaciones que generamos en esos tiempos antecedentes, estamos hablando alrededor de unos 156 proyectos en general, 186 proyectos en general que han sido planteados en diferentes momentos, 186 proyectos que se tienen que conversar. Y allí la visión general y la visión de articulación es muy importante para que esto se pueda dar. Entonces el MITI llega dentro de ese escenario de este Frankenstein y hace un proceso de rastreo minucioso y de comprensión territorial de qué ha pasado en el tiempo y estos proyectos, qué pasó con ellos, realmente se necesitan. Había proyectos que podían suprimirse y proyectos que evidentemente requerían de actualización para responder a condiciones, por ejemplo, las migraciones de familias que hoy ocupan el borde, los bordes bajos de los cerros, tienen condiciones específicas de idiosincrasia. Algunos vienen del Chocó, otros vienen de municipios cercanos a Antioquia, todos con condiciones rurales muy particulares. Y ustedes van a ver los resultados en algunos de los ejemplos que mostremos enseguida. Y en general, pues la lógica que debería estarse presentando en todos estos territorios responde a poder localizar, conectar, articular y actualizar los proyectos que teníamos previos, pero que a la luz de hoy también se generan proyectos nuevos, que lo que hacen es responder verdaderamente a lo que la comunidad necesita. Entonces MITI se adapta a que las planificaciones antecedentes se recuperen, se entiendan y se reinterpreten para poder generar un desarrollo concreto de todo este territorio. Entonces lo que alcanzan a ver aquí en todos estos puntos realmente son los proyectos que durante esta última fase MITI se logran ejecutar y se logran planificar conectados y actualizados a las verdaderas necesidades comunitarias. Entonces, quiero entrar puntualmente a hablar de aquellos proyectos que empiezan a generar dentro de este plan maestro MITI una interacción entre los diferentes solicitudes y situaciones de la ciudad y por qué es que se gestan este tipo de proyectos. Aquí particularmente tenemos un proyecto muy bello que se llama Paseo Urbano Las Torres. Paseo Urbano Las Torres, desde los proyectos urbanos integrales, anteriormente se habían pensado en que alrededor de las estaciones pudieran gestarse transformaciones de vivienda, pero ese fue uno de los planes que quedó ahí remanente, quieto. Posteriormente, en el Cinturón Verde se pensó, el Cinturón Verde está aquí más arriba, ahorita les alcanzo a mostrar una imagen un poco más concreta, conecta necesariamente la estación del cable, que llegó también en uno de estos periodos anteriores, por allí en el 2016, y finalmente termina conectándose, o debía conectarse con un paseo urbano que conectara esos dos momentos. O sea, yo me muevo tranquilamente con mi bicicleta, me monto en el cable, me bajo en esta estación, y finalmente el Paseo de las Torres me conectaría para poder llegar hasta lo que es una de las puertas de acceso del Cinturón Verde Metropolitano y en donde empieza un proyecto que se llamó la Ruta de Campeones, que es todo un sistema de ciclorruta rural que se planteó en el Cerro Pan de Azúcar. Entonces, es esto, encontrarnos con un broche, es una conexión estratégica entre la estación del sistema de movilidad de transporte masivo y uno de los ecoparques que tenemos aquí arriba, que es el ecoparque Las Tinajas, enseguida se los muestro con más detenimiento. Con todo un proceso increíble, porque debajo de esto existe todo un proceso de recuperación de redes, donde la motivación para todas estas viviendas era poder salir de mi casa y conectarme a un sistema que me permita llevarme fácilmente desde y hacia la estación y
todo un proceso de intervención cultural y artística que viene de la mano con todos estos elementos sociales, donde la recuperación de esto se convirtió unas segundas escaleras eléctricas de Medellín. Ya no es el único centro de turismo, pues, y ahora en la Comuna 8 pues tenemos un nuevo centro turístico, que es un punto de acceso maravilloso al Cerro Pan de Azúcar. Y es este proyecto. Aquí se alcanzan a detectar pues como esos tres elementos puntuales que estaban dándole consolidación a esta centralidad, las tinajas, y es la estación que está un poco más abajo, todo el sistema del paseo urbano, un batallón que es parte de las estrategias de seguridad y presencia institucional en los bordes urbanos rurales, y un ecoparque que es una recuperación de una vieja cancha que tenía la comunidad y se destina para las funciones medioambientales, con un aula ambiental y también con un espacio de formación en deportes. Y es el punto de acceso al Cerro Pan de Azúcar. Es un poco pues como ese antes y después. Esto sucede también en una parte baja del cerro. Aquí se alcanza a ver el Cerro Pan de Azúcar en la parte superior, pero esto es un espacio, un barriecito que se llama Las Estancias. Este barrio, Las Estancias, originalmente tenía unas viviendas ocupando zonas de alto riesgo y siempre se pensó este lote para el desarrollo de un equipamiento público que todavía no ha llegado, pero que ese es parte del juego, de la adaptación de cómo afrontar una situación que todavía no llega políticamente, pero que está reservada exclusivamente para el desarrollo de ese equipamiento. Entonces, el equipamiento está a puertas de ser ejecutado aquí, pero se desarrolla todo el sistema de espacio público que conecta las estancias desde la parte superior del barrio de Las Estancias hacia la parte baja de Barrios de Jesús y otros barrios que tenemos aquí cercanos. Muy conectado ahora con la nueva estación del cable también. Entonces ya es un sistema de movilidad, pues de conectividad peatonal bastante fluido que llega con antecedente al equipamiento que se va a desarrollar en este punto. Y entra a ser un proceso importante porque aquí está la quebrada Santa Elena, el quebrada Castro como parte de esos riesgos que surgían en esta canalización y se hace todo un proceso de mitigación del riesgo en los bordes. Una acción inicial que está a la espera de terminarse con otro equipamiento importante. Y también, obviamente, acompañado toda la intervención artística de la comunidad que estaba allí. Ese es simplemente uno de los ejemplos finales, pero la comunidad está desde las ideas básicas de los proyectos, desde los procesos de construcción de toda esta cartografía social, desde las mesas ambientales, mesas comunitarias o mesas barriales, etcétera, siempre participando en el desarrollo de los proyectos hasta que se entregan y se ponen en funcionamiento. En la administración anterior aprovechamos el desarrollo de los parques para voz, que fue uno de los proyectos bandera, y se hace intervención también en diferentes parques que estaban remanentes, muy pegados al sistema de tranvías. Este es el sector de Alejandro Chavarría, donde tenemos parques que responden también a situaciones puntuales de la conectividad con lotes que las adquisiciones del tranvía también habían dejado pues como hay remanentes. Conectividades viales difíciles para poder conectar las partes altas de la ciudad, en este caso el sector La Sierra, eh, a través de estas conectividades viales y las intervenciones de medio ambiente que vienen asociadas a lo que conversábamos era parte del Cinturón Verde Metropolitano. Aquí quiero hacer énfasis porque en los temas medioambientales realmente hay un trabajo un poco más detallado. Aquí, si nos diera más el tiempo, daríamos un doble clic para entender todo el tema de Cinturón Verde Metropolitano y lo asociado a este MITI. Pero estos son proyectos que para la comunidad son importantes y para la recuperación del medio ambiente sí que más. La cancha originalmente era llamada La Fortaleza, porque era un enclave de grupos armados que trabajaban en algún momento pues para el narcotráfico, y se recupera este lote por parte de una acción del municipio de Medellín y se destina para que sea un ecoparque en donde tiene funciones deportivas, pero también tiene funciones de producción de material vegetal para la reforestación y para la protección de incendios en situaciones de riesgo pues, que ofrece este Cerro Pan de Azúcar. Se llama Pan de Azúcar porque uno toca un morrito de azúcar y el azúcar se desmorona. Finalmente el Cerro Pan de Azúcar se comporta así, es bastante deleznable y hay que entrar a hacer procesos de restauración en general. Y este ecoparque de alguna forma le devuelve parte de la identidad que tenía la comunidad con sus juegos de fútbol, pues en general con los partidos y todos los eventos que ellos hacían allí, y además los dota de un equipamiento público para programas como Canas al Aire, que los pedía muchísimo
el Instituto de Deportes de Medellín, el INDER, donde la tercera edad es atendida y también hay guardería y diferentes pues, funciones dentro de este equipamiento. De allí se desprende un tema de recuperación de caminos arqueológicos, en este caso un tema de conectividad peatonal que une todo el Cerro Pan de Azúcar al sistema barrial, que es el Camino de la Vida, un trabajo maravilloso en donde se involucran a todas las familias, a las mujeres cabezas de hogar, y empiezan a trabajar en el desarrollo de los proyectos para generar un sistema peatonal, que este es el que les contaba, va paralelo a la ruta de campeones, un sistema de ciclorruta, y va a lo largo del Cerro Pan de Azúcar y es parte de esa estrategia de freno de la expansión, o más bien de reordenamiento de esa expansión urbana. Esto llega hasta la cima del Cerro Pan de Azúcar, en donde el desarrollo de la recuperación de todo un vestigio, unos vestigios arqueológicos, se hablan pues o datan desde el 300 antes de Cristo, también se habla pues de datos de esa categoría, nos decía la arqueóloga del proyecto, en donde la recuperación evidentemente habla de todos los asentamientos humanos que habían en este valle, que por supuesto había que hacer parte de su recuperación. Un trabajo muy juicioso junto con un equipo de arqueología. Los ecoparques fueron estrategias para que de alguna manera las personas reconocen, las familias reconocen que el espacio público es un freno a la expansión en cierta medida natural. Este era el patio de estas casas, realmente. Aquí era acostumbrado que era la espalda y se arrojaban basuras y finalmente las condiciones ambientales no veían un parque que era todo el Cerro Pan de Azúcar disponible. El proyecto se desarrolla como una forma de conectividad transversal que permite conectar todos los elementos a ese interior del cerro y se recupera en todo un proceso de restauración ecológica bastante alto, donde hay procesos de mitigación del riesgo, donde hay procesos de mitigación del riesgo con guadua, vetiver, material vegetal que frena esos deslizamientos y el encauzamiento de muchas quebradas que estaban generando parte de esos deslizamientos, que es parte de lo que se genera en este punto. Y se desarrolla una aula escuela, que es un punto donde hay guardabosques que nos permiten pues como hacer atención a las comunidades y evidentemente pues el proceso de huertas comunitarias, que es parte de las estrategias de sostenibilidad económica que se desarrollan con las comunidades en este borde. Solo para Bien. cerrar, sí, Ángela. Sí, 2 minuticos. Perfecto, cerramos en 2 minutos. Para cerrar únicamente y dar la palabra a una sesión de preguntas, el tema de la vivienda y qué pasa. Todo el proceso de mejoramiento integral de barrios es una serie de polígonos definidos en esas partes bajas y trabajadas en conjunto también con la academia, porque tenemos la posibilidad de habernos conectado con las diferentes universidades para el desarrollo de estos proyectos y se desarrollan unas tipologías de vivienda de reasentamiento en polígonos en donde hoy la ejecución, todo esto que estamos hablando muy particularmente ejecutado con estas nuevas tecnologías 4.0, en donde las edificaciones y el espacio público se desarrollan enteramente en BIM, pero por otro lado la planificación urbana se trabaja en City Information Modeling, en CIM, modelando de la misma manera el urbanismo y conectándolo con todos los elementos normativos que están asociados a ello. Y es un poco pues este complemento con las anteriores UVAs, con centros de salud y con las viviendas que terminan generando estas centralidades urbanas de manera coherente y respondiendo a esto. Y paralelamente, un trabajo con empresas públicas de Medellín donde logramos hacer una conexión de las redes que, sabiendo un poco el futuro, hacia dónde va el crecimiento de la vivienda, también sabemos cuál va a ser la demanda que se va a generar en términos de acueducto y alcantarillado. Y esto es parte del trabajo en sinergia con empresas públicas de Medellín para hacer este reemplazo y activación y actualización de las redes, todo basado en BIM y haciendo un buen desarrollo de ello. Muchísimas gracias.